A más de 120 años de la creación de la primera película en el mundo, han salido miles de filmes de diferentes géneros, pero claramente no todos logran concretarse. Probablemente alguna vez habrás oído sobre la Lost Media o material perdido, y si no es el caso, te lo explico rápidamente. Los materiales perdidos son archivos audiovisuales, libros, investigaciones, etc. Esto sucede ya que o se extravía o se quema, como pasó con la Cineteca acá en México, o simplemente su creador no lo termina o nunca lo saca a la luz. El punto es que de esto solo queda algún fragmento que dan la certeza que este alguna vez existió. Entonces lo que haremos en este video será ver algunos casos de películas las cuales, por diversos motivos, terminaron clasificados como material perdido. Así que bienvenidos sean, hoy veremos películas perdidas que probablemente nunca verán la luz. Número 5. Animaciones de Circus 7 Animation. Empecemos por el caso más conocido. En este momento no nos centramos mucho en la historia detrás de ello, ya que tengo un video donde explico esto, pero para resumir, cuando Disney se separó de Pixar, quiso crear secuelas de sus películas exitosas con Pixar, y contrató a la animadora Circus 7 Animation para crear estas, de las cuales destacamos una tercera parte de Toy Story, muy diferente a la que terminamos viendo. En esta aparecería que Buzz fue enviado a reparación en la compañía que lo fabricaba, y eso se encontraba en Taiwán, por lo que los juguetes tendrían que ir por él a rescatarlo. Luego estaba Monsters Inc. 2, en la que Mike y Sullivan irían a festejar el cumpleaños de Boo, pero algo fallaría y terminarían en el mundo de los humanos. Entonces intentarían encontrar a Boo y regresar hacia su destino. Por último, estaba la idea de crear una segunda parte de Nemo, que trataría sobre ellos teniendo que rescatar al hermano perdido de Nemo. Bueno, todas estas películas tenían una trama interesante. Por suerte o desgracia, Disney terminó comprando Pixar y cancelando todas estas, de las cuales lo único que quedó fue el guión de estas, excepto de la de Monsters Inc., junto a algunos artes conceptuales de lo que serían las películas, pero con la excepción de Nemo, que mínimo yo no encontré ningún arte conceptual de esta película. Número 4. Las aventuras de Pinocho. Probablemente de pequeño habrás visto la adaptación de Pinocho de parte de Disney, pero 5 años antes de que esta saliera, Italia estuvo a punto de crear la primera adaptación animada en el cine. Nuestra historia empieza en enero, cuando el político Alfredo Rocco encargó la primera película animada italiana con el nuevo estudio de animación Caira. Entonces se pusieron a la obra, lograron hacer 150.000 dibujos, que eran aproximadamente unos 105 minutos de película, y eso sería 20 minutos más que lo de Disney hizo. Lamentablemente sucedieron varios sucesos y problemas técnicos y la CAR ya no tenía para financiar la película, así que decidió cancelarla. El director intentó terminarla pero no tuvo éxito, por lo que nunca se vio la luz. Actualmente solo se cuentan con algunas imágenes que nos dejan ver cómo sería el diseño de los personajes. Número 3. Nezahualcóyotl, la gran historia. Cuando se habla de animaciones mexicanas se sabe de por sí que las películas normales cuentan con un bajo presupuesto, el cual apenas les alcanza, y con las películas animadas alcanza aún menos. Este fue el caso de esta cinta, la cual trataba sobre Nezahualcóyotl, un erudito, arquitecto, príncipe y poeta de la época antes de la conquista española, y contaría toda su vida, desde su inicio hasta su llegada al trono. La película, la cual fue animada en papel y con algunas técnicas 3D, estuvo a punto de completarse, pero por no devolver la financiación, que era el contrato que manejaba el director de la película y Fidecine, que es un fondo de producción y distribución de largometrajes, la película se embargó y se perdió. Aunque esta la sigue teniendo Fidecine, pero es muy improbable que alguna vez la publiquen. Número 2. El Apóstol.
¿Alguna vez creíste que Disney había sido el creador de las primeras películas animadas en el mundo? Puede ser, pero es innegable que Europa o Estados Unidos debía haberla hecho. O ya si te dicen que ninguna de estas, lo más probable es que apostarías porque fue algún lugar como China o Rusia. Pero ninguna de estas fue. La primera película animada que se tiene registro fue nada más y nada menos que hecha en Argentina, el año de 1917, exactamente 20 años antes de la creación de Blancanieves. La película era una sátira política en la que se burlaban del entonces presidente argentino, y la trama era algo como un sueño del mandatario que tenía en que el dios Júpiter lanzaba un rayo a Buenos Aires y este tenía que reparar los daños. Pero cuando iba a empezar, despierta y tiene que enfrentar que la política no es así de sencilla. Esa era la premisa. Bueno, por suerte, esta es la única película hasta ahora en el top que sí alcanzó a terminarse, y para esta se crearon 58.000 escenas y se rodaba a 14 cuadros por segundo, que si hacemos la ecuación nos daría 1 hora y 15 minutos de película. Pero ¿por qué digo escenas y no dibujos? Pues este director tuvo una idea para crear esta película diferente a lo convencional. Pero como no soy muy bueno explicando, te pondré un fragmento en el que el mismo director explica el procedimiento. Ocurrió de la cartulina donde estaba el dibujo recortar la figura de Irigoyen, que queda separada como y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego uniendo el brazo al hombro, y el brazo tenía movimiento. La película se perdió por un incendio en 1926 y ya nunca se volvió a encontrar ninguna toma y la mayoría siguen estando perdidas. Solo se cuentan con algunas imágenes de los que serían los protagonistas. Número 1. Saved from the Titanic. Muchos de nosotros vimos el galardonado largometraje llamado simplemente Titanic de 1997, que se mantiene como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Pero claramente antes de esta se crearon varias películas hablando de este suceso. Y de una de estas es la que hablaremos en este puesto. Pero esta fue creada nada más y nada menos que tan solo un mes después del choque del transatlántico. Y aquí no acaban las sorpresas, pues fue la actriz Dorothy Gibson, que probablemente no te suene el nombre, la que escribió y dirigió gran parte de esta película. ¿Y qué tiene esto de especial?, se preguntarán. Pues fue ella quien vivió en carne propia el hundimiento del Titanic. Claramente la película cuenta con algunas partes inventadas y a la actriz como protagonista. La película contó con varios fragmentos de filmaciones del verdadero Titanic, pues en ese momento las tenían a la mano, y otras partes actuadas en estudio. Pero lo más probable es que pienses que al hacer esto no es completamente sano, pues prácticamente revive un trauma a semanas de haber salido, y al mismo tiempo esto fue lo que muchas personas criticaron a esta actriz. Y pues por cierto, la actriz sufrió un colapso mental durante las filmaciones. Actualmente solo contamos con algunas imágenes, pues las copias que quedaron de esta fueron destruidas en un incendio en marzo del 2014. Sin duda estos casos son como mínimo interesantes, pues al saber que probablemente nunca veamos estos filmes y el ver lo que se oculta detrás de esos es un tema que deja mucho por reflexionar.